A Grayton Sobor ni le han seleccionado en el draft de la NBA ni le han ofrecido un contrato para la Summer League. Puede que su futuro sea un poco incierto, pero también puede que España sea una alternativa. Así que vamos a verlo. Al lío. El interior tudelano seleccionado por la selección de España B tiene un futuro muy incierto por delante después de acabarse casi todas las posibilidades que tenía de jugar en Estados Unidos, el cual yo creo que también era su sueño, el poder formar parte de una franquicia NBA o emerger en G-League y poder dar un salto a la NBA en el futuro. Parece que esas posibilidades se están disminuyendo y empiezan un poco a emerger las posibilidades de volver a Europa, el cual creo que puede tener un gran mercado. Antes de analizar las posibilidades que puede tener Great, porque todavía le quedan algunas, me gustaría que te suscribieses a este canal, que es súper pero súper importante para seguir creciendo. También que deses un me gusta al vídeo y que me comentases un poco lo que piensas de este jugador del interior tudelano, que yo creo que va a tener ofertas no le van a faltar, eso estoy totalmente seguro, pero ¿dónde lo quieres ver tú? Si lo quieres ver en Estados Unidos, si lo quieres ver en Europa y nada, o en España. Y vamos a ver un poco qué puede hacer y por qué no salen estas ofertas. Grayton Sobor fue uno de esos jugadores que asombró en NCAA y llamó la atención de muchos scouts NBA. Cierto es que su temporada en Washington State no ha sido la mejor y ha bajado mucho el hype que había con él, hasta tal punto que la NBA no parecen haber tocado su puerta hasta el momento. El problema de su llegada a Europa se centra en un tema monetario. Parece que en NCAA cobraba varios millones de dólares y en Europa esa cantidad tendría que bajar considerablemente, así que veremos qué puede pasar con el tudelano en el futuro. Pues aquí vamos a barajar un poco su futuro reciente, hablando un poco de lo que puede y no puede pasar. Antes de nada vamos a aportar un poco de contexto, porque es verdad que Grayton Sobor tuvo una oferta, bueno, no una oferta, pero sí un entrenamiento privado con los Sacramento Kings, donde hubiese coincidido con el gran Isaac Nogués. Esa oferta parece que no ha sido muy latente, no ha sido muy fuerte, y no tiene mucha pinta de que vaya a emerger una nueva oferta por parte de Sacramento Kings después del draft, por lo menos hasta el comienzo de la Summer League, donde muchas veces, por falta de jugadores en la plantilla, un poco eso, por falta de piezas, se empiezan a dar ofertas a jugadores para participar en la Summer League y ahí ganarte un contrato. Es mala señal ya que Grayton Sobor no haya formado parte previo a esta entrega de contratos, previo a la Summer League. O sea, el contrato, por ejemplo, que tiene Isaac Nogués, el contrato que tiene Izan Almansa, suele estar muchas veces por delante de contratos que se dan a jugadores solo para la Summer League. O sea, muchas veces incluso se hace por falta de jugadores, ¿no? O sea, para completar un poco el roster. Esa es la única esperanza que puede tener, ¿no? Esperar un poco a Summer League, a los días previos, o sea, va a empezar dentro de nada, esperar hasta dentro de 5 o 6 días que le llegue una oferta de Sacramento, por ejemplo, hablando un poco de Sacramento Kings, le llega una oferta, sea el segundo o el tercer pivot de la rotación de la Summer League y pues tenga minutos, aproveche sus minutos y se gane un contrato que normalmente siempre suele ser 8-way como mucho, o un contrato de G-League con esperanza de al año siguiente dar el salto a la NBA. Está bastante complicada la situación de Grayton Sobor con la NBA y el tema de la Summer League le puede un poco facilitar, no sé si el salto a llegar a eso, pero por lo menos volver a estar un poco en la onda, ¿no? En competición NBA como es la G-League, y ya de ahí dar el salto y emerger ese salto hacia la NBA, el cual se antoja bastante, pero bastante complicado. Para mí hay puntos claves también de Grayton Sobor, un poco ya hablando de... Nos olvidamos de Estados Unidos, hay un punto clave para sus ofertas, ¿no? Para que le lleguen ofertas a él, y es que en este próximo mes de julio, finales de julio, principio de agosto, va a ir convocado con la selección de España B, donde estoy seguro de que va a tener minutos, no sé si de importancia, pero todos van a tener minutos y bastante, un poco para ver cómo entran en dinámica. Y yo creo que va a ser muy importante, y Grayton Sobor se puede jugar ahí un poco las papas, ¿no? Se puede jugar un poco los contratos de futuro. No creo que vaya a ir a la NBA por partidos amistosos con la selección de España B, pero sí que creo que puede emerger alguna oferta en Europa. Y ahí es donde creo que hay que ser importante incidir, que donde más empieza a tener posibilidades de que acabe nuestro tudelano es en Europa. O sea, el futuro NBA parece bastante incierto, y sí que es verdad que en Europa hay muchas dudas con él,
parece que algunas dudas las empieza a disipar o las ha disipado la temporada pasada, mejorando un poco en su juego, ¿no? Yo creo que ahora es un poquito más móvil, sigue siendo un jugador que dentro de la pintura puede hacer mucho daño, que en el 1 contra 1 espacio abierto te puede masacrar, que es un jugador muy físico, que la presencia que tiene en la pintura, a pesar de no ser un pívot muy alto, sigue siendo latente, de que empieza a tirar un poquito más de fuera, se empieza a vislumbrar como un jugador que puede hacer tanto el roll como el pop, aunque quizás su tiro exterior todavía sigue siendo bastante, pero bastante amable, o sea, un tiro que no te puede hacer tanto daño como el de otros jugadores, pero empieza un poco a sacar esos resquicios de que puede ser un jugador también bastante importante en esta filosofía de Europa, en la que tiene que todavía que aprender mucho, porque su base es baloncesto americano, o sea, aunque fichas a un jugador español, es como si fichase a un jugador americano por todo lo que ha aprendido durante todo el tiempo que se mudó, ¿no? Que sí a Gran Bretaña, que luego a NCAA, o sea, hay que aprender un poco este estilo de juego europeo, español, de baloncesto de movimiento, de baloncesto de corte, un poco un baloncesto más de colaboración, pero empieza a tener un poco le empiezo yo por lo menos, algunos lo habrá visto mucho antes que yo, pero yo por lo menos le empiezo a ver un futuro en Europa bastante pero bastante bonito. Y ahí yo creo que el futuro con la selección, este futuro reciente que tiene de este verano con la selección española, puede ayudarle a rescatar alguna oferta, porque es verdad que el tema monetario es lo que tira para atrás, y supongo que tirará mucho para atrás a muchos clubes, porque cobraba más de 1 millón de euros, creo que estuvo cobrando 1,7, 1,8 millones de euros su último año. Eso no lo va a pagar ningún equipo en Europa, ninguno, y yo creo que es que ni la mitad, o sea, no veo ningún equipo europeo pagando 900.000 euros por crédito Sobor o 800.000 euros por crédito Sobor. Es que de hecho incluso las cifras se pueden alejar de esa mitad, o sea, te quiero decir que no hay tanto dinero como se está moviendo en el NCAA y como estaba moviendo el propio Tudelano, así que va a estar muy difícil llegar al acuerdo monetario, pero sí que creo que este verano con la selección le puede ayudar un poco pues a transmitir esa certeza de que puede ser un jugador bastante interesante en Europa y que se tiene que hacer una oferta pues importante del nivel del jugador, del nivel de Greito Sobor. Y nada, creo que el verano con la selección le puede ayudar a esa vuelta a Europa, en la cual ahora hablaremos un poco de ese posible regreso a CB, que yo quiero hacer hincapié en varios equipos o en cómo se podría moldar a este juego con la selección española. Pero para mí, yo creo que antes de un poco fliparnos, ¿no? con Greito Sobor y su vuelta a CB, creo que lo más interesante, o por lo menos lo más posible que yo creo, es que vaya un equipo alemán, que vaya un equipo francés, a un equipo Eurocup, en donde le puedan pagar un buen sueldo, pueda ser una estrella y pueda diferenciarse menos ese salto de nivel de NCAA a ser una superestrella como era en su universidad, a dar ese salto a ser un jugador de rol en Europa, en el cual creo que pues Great va a necesitar un poco integrarse, así que empezar siendo una estrella de un equipo medio de una liga internacional le puede venir mejor. Pero dicho esto, vamos a fliparnos, porque a mí me gusta mucho fliparme y creo que también hay posibilidades de que vuelva a CB, de que vuelva a algún equipo. No creo que vaya a un Madrid o a un Barça, pero sí que pueda ir a un equipo bastante interesante y ahí pues seguir creciendo como jugador. Así que vamos a hablar un poco de ese posible regreso a ACB. Con la falta de ofertas en Estados Unidos surge una nueva idea: volver a CB. El problema del sueldo sería un gran, pero gran impedimento. Pero contra menos ofertas queden, más tendrá que dar el brazo a torcer con sus propuestas ambiciosas. Habría muchos equipos interesados en el Tudelano, al igual que hubo con Cárdenas, y ahora hablaremos de ello. Creo que habría mucho miedo a jugársela con un jugador NCAA hasta que Valencia Vázquez dijo, además siendo Valencia Vázquez un equipo que ha llegado a la final CB, no lo olvidemos, dijo: yo quiero a Cárdenas porque este jugador me parece muy interesante a largo plazo. Y yo creo que ahí un poco se fue quitando el miedo, o creo yo que se ha ido quitando el miedo a fichar este tipo de jugadores, y Greito Sobor es una superestrella, no lo olvidemos. O sea, Greito Sobor viene de jugar el baloncesto universitario y ser una estrella universitaria. Así que, dicho esto, creo que habrá algún equipo que pueda tener en mente ir a por Greito Sobor. Se me ocurren algunos y ahora hablaremos de ellos, pero para mí, ya dije en su momento, cuando hicimos este vídeo como hace 4 o 5 meses, que la idea de ACB parecía casi imposible por su inminente llegada a la NBA. Dije que a mí me gustaba mucho la opción de Bilbao, por el ser de Tudela, que era una flipada en realidad, porque al final tampoco es que haya estado muchísimo, pero muchísimo tiempo en Tudela, pero bueno, al ser el de Tudela, estar cerca, como en Bilbao, con Jaume Ponsarnau, un entrenador que le da mucho valor al talento joven, pues me parece una excelente idea, además con esa marcha de The Reader a otro equipo, un poco la falta de interiores, de ese talento individual que a lo mejor le hace falta un poco para dar ese salto adelante a Bilbao.
un nuevo equipo, porque la mayoría de jugadores interesantes o que estaban en la rotación de Bilbao, que estaban teniendo bastante importancia, se le están marchando. O sea, te quiero decir, ahí creo que la opción de Grito Sobor llama mucho la atención y además, es que si miramos quién va a ser el entrenador de la selección de España B, nos daremos cuenta que es el entrenador de Bilbao Basket. O sea, te estoy diciendo que parece que se pueden unir y yo creo que va a haber varias semanas para que Jaume Ponsarnau coja a Gray del cuello además y le diga: oye, ¿no te apetecería venir a Bilbao? Que aquí hay unos pinchos cojonudos, que se vive genial, que es una ciudad preciosa, te vienes aquí con nosotros, juegas en la mejor liga de Europa y vas a seguir creciendo conmigo porque yo voy a apostar por ti. Al igual que ha apostado por coger una selección de talento joven y un poco auparla en esa dinámica de selección. O sea, es un entrenador que sabe que el talento joven no le disgusta, como otro tipo de entrenadores que sabemos que el talento joven no lo lleva muy bien. Pero este tipo de entrenadores como Jaume Ponsarnau no le importa sacar a Rubén Domínguez cuando lo ha tenido que hacer, darle importancia, darle tiros, darle minutos. O sea, me gusta mucho la opción de Bilbao. Otras opciones que se pueden barajar. Opción Manresa. Opción Manresa, es verdad que Manresa también está viviendo un poco de vivir una buena temporada y ahora sus mejores jugadores parece que se le están yendo. Es una opción con Diego Campo que le vendría muy bien porque es un juego rápido. Al final el Great viene de una liga universitaria donde se juega bastante rápido, un ritmo bastante alto, el nivel físico puede aportar muchísimo. Creo que le costaría un poco el hecho de que Manresa también es un equipo que mueve muy bien el balón, que sí que busca unos contra unos de sus estrellas, pero que principalmente es un jugador que es un equipo colaborativo. Además no hay una estrella que se sobreponga por la otra, ni cuando estaba Derrick Carlton Jr., que era una pedazo de estrella. Pero me gusta mucho la opción Diego Campo también, que es un entrenador que apuesta por el talento joven. Creo que le puede dar su tiempo. Vimos como Mario Sainz-Superi le costó un poco, pero le sigue dando oportunidades. Cómo ha acabado Mario Sainz-Superi la temporada de la mano de Diego Campo. O sea, te quiero decir que es una opción que me gusta mucho la mano de Diego Campo. Luego, opciones más locas. Unicaja de Málaga. Sí, sé que me vais a decir que no y que me vaya a tomar por saco. Lo sé, y estoy casi que de acuerdo con vosotros. Pero es que es otro equipo que se le marchan muchos jugadores, se le marcha Dylan Osetkowski, se le va a marchar Jan Kubasima Valencia Vázquez si no cambia nada, falta de interiores, quizá ese jugador rollo Jan Kuba, ¿no? Más físico, que pueda un poco al equipo otorgarle defensa en la pintura, que también yo creo que Great puede incluso aportar el uno contra uno en ataque, y que puede ser un jugador que en ataque pueda otorgar un juego diferente a lo que ya tenían a lo mejor, con un entrenador como Iván Navarro, que tampoco es especialista en formar a talentos jóvenes. Pero bueno, al final estamos diciendo que Greito Sobor, si miras su currículum, es un jugador con cierto bagaje interesante para apostar por él. Sí, es una idea un poco alocada. Además que Unicaja últimamente no lucha por formar a talentos jóvenes, lucha por campeonatos de Liga, campeonatos de BCL, campeonatos de Copa del Rey, y quizás este fichaje sería un poco a largo plazo, pero bueno, en mi cabeza estaba y yo te lo tengo que soltar. Por último, otra opción, y ya esta también es otra locura, pero creo que puede pasar, porque hemos visto que no le ha temblado el pulso, es Valencia Basket y cederlo un año. Y no me parece para nada, pero para nada una mala idea, porque creo que es un jugador que en el interior te puede aportar mucho, que es un jugador que también puede ser del estilo de Pedro Martínez por el ritmo que le puede ofrecer al juego, y que, como te digo, no le ha temblado el pulso en ir a por Álvaro Cárdenas cuando nadie hubiese apostado. Yo creo que todos pensamos que Álvaro Cárdenas o acababa en Granada o se iba a un primera FEP, y te viene un Valencia y te dice: no, es que este chaval es bueno y voy a apostar por él. Y yo creo que si a Greito Sobor no le llueven oferta, me costaría mucho ver que un equipo como Valencia, que se la puede jugar, que pueda apostar por él y que le pueda dar esa vía como se la ha dado a Álvaro Cárdenas, de te cedo a un equipo de Europa en el que pueda ser, en el que te puedas desfogar y puedas ser un jugador importante, y luego en el futuro vienes para mí. Yo creo que Valencia puede salir ganando con este fichaje. Estas son mis 4 ofertas. Estoy seguro de que vosotros me diréis: pues mira, se podría ir a Tenerife porque podría rejuvenecer el equipo, se podría ir a Zaragoza, que ahora sí que se ha ido Porfirio, pues podría venir un entrenador que apueste por el talento joven y le dé una oportunidad a Gray. Se podría ir a Barcelona porque le hace falta un interior y yo creo que Gray mejoraría lo que pueda haber. O sea, hay muchas, pero muchas opciones en ACB, y yo creo que Greito Sobor es un jugador que podría encajar en muchas de ellas, porque creo que es un jugador
que ha ido mejorando muchísimo este año y me alegro muchísimo que a pesar de que sus números no hayan mejorado, él como jugador sí que creo que por lo menos se ha convertido en un jugador un poco más completo. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, nos vemos en el siguiente, que es el miércoles, en el que haremos un preguntas y respuestas, así que no te olvides de dejar tu pregunta para este miércoles. Nos vemos.